En aquella hora, todos los martes, escribimos un capítulo muy particular de protagonistas de la economía de 2025. Hoy tenemos a Germán Bamón, presidente de la Federación de Cafeteros, para hablar de su aporte a la economía, del papel de los cafeteros y por qué durante este año los cafeteros sí han sido protagonistas de la economía. Para mí, quienes le hacemos seguimiento a las noticias económicas consuetudinarias, con noticias económicas permanentes, hemos visto que en el último año y medio, a mi juicio, vivimos una bonanza cafetera. ¿Cuál es su opinión? Profesor, gracias por esta invitación y lo que sí le puedo decir es que estamos viviendo un buen momento de la caficultura. Yo me resisto en algunas ocasiones a llamarle bonanza y es por un tecnicismo agrícola, siendo yo cafetero, porque este no es un cultivo de ciclo corto y al no ser un cultivo de ciclo corto, un precio puntual pues no podría suponer una bonanza sabiendo que hay unos costos inherentes de 3 años anteriores. Entonces, lo que sí necesitamos es que este precio se mantenga por lo menos 2 años para uno poder decir que hay una bonanza, porque usted empieza un proceso de... Pero ese precio debe tener un techo y un piso. No puede ser exacto. No, el tema es, si usted tiene un precio que le está generando a usted una rentabilidad y esa rentabilidad se le mantiene en un periodo de tiempo, usted cubre los gastos de haber querido implementar una plantación cafetera en su terreno. En muchas ocasiones, por ejemplo, le doy el caso, en el 2023 los cafeteros perdimos plata. Y eso fue, digamos que, una preocupación del gremio y de los caficultores, porque el precio no estaba supliendo en la mayoría del territorio nacional los costos de producción. A partir del enero del 2024 empieza un incremento de la cotización en la Bolsa de Nueva York que nos mejora el precio de la carga interna y hoy está generando desde enero del 2024 una utilidad. En diciembre del 2024 una utilidad superior a enero y este año, el 2025, ha mantenido esos niveles de una rentabilidad óptima, justa además. Entonces lleguemos a una proporción media. Tenemos una bonanza cafetera a medias. Estamos construyendo una bonanza cafetera. O sea que está en desarrollo. Está en desarrollo. Una de las explicaciones, doctor Bamón, de que el crecimiento de la economía esté en promedio latinoamericano del 2,7%, donde el consumo de las familias, 14 millones de familias que existen en Colombia, sea uno de los pilares del crecimiento económico, tiene que ver con la Colombia cafetera. ¿Es eso cierto? Lo que podemos decir en este momento es que basado en la productividad, gracias a que el cafetero colombiano ha sido resiliente, él ha aceptado que hay momentos en los cuales hay una crisis y después viene un momento en el que hay unas utilidades. Gracias a que él ha aceptado el conocimiento de Cenicafé y el servicio de extensión, hoy tenemos una producción que no veíamos desde 1992. Y se acompasó esa productividad con algo que nunca ocurre, usted que es profesor, en esta ecuación de oferta y demanda. Porque lo que ocurrió en este momento es que crecimos la productividad, llegamos a 14.6 millones de sacos en los últimos 12 meses, pero además pudimos tener en los últimos 12 meses un precio muy bueno. Entonces eso no ocurría. Cuando había una producción grande, bajaba el precio, o cuando teníamos una producción baja, subía el precio y siempre era la queja. Esta vez tuvimos entonces el acompasamiento de una productividad en el campo y un precio justo. Y eso ha hecho que 21.9 billones de pesos, cifra histórica, sea el valor de la cosecha cafetera y que 5.400 millones de dólares haya sido la exportación. Ese es el monto que le irrigan los caficultores a la economía colombiana, 22 billones de pesos anuales. Eso es una cifra sin precedentes. Y es que a las personas, a nuestros oyentes que nos escuchan, el doctor Bamón es cafetero, es decir, él tiene su propio cultivo de café. ¿Cómo le va como cultivador? Mire, eso es un aprendizaje. Y lo aprendí gracias a mi papá y mi papá gracias a mi abuelo.
Digamos que yo fui criado en una familia agricultora, no solo caficultora, agricultora. Yo vengo del departamento del Huila y ese es un departamento casi que de vocación netamente agropecuaria, más agrícola que pecuaria. Y a mí me criaron gracias al cultivo en su momento en Tello y Baraya de arroz, sorgo, soya y algodón. Pero además también tenía mi abuelo una finca cafetera en la parte centro del departamento del Huila, que es en Gigante. Así que yo aprendí, eso es una vocación. A uno los papás lo llevan al principio obligado a la finca y después eso ya no lo puede sacar usted de su ser. Y yo soy hoy un actor pequeñito, agropecuario. Pero le sirve de teatro experimental para poder entender realmente lo que viven los cafeteros. Además, debo decirlo que tengo las heridas de guerra, porque cuando usted ha visto a su papá quebrarse varias veces y ha visto también la posibilidad de que usted estudió gracias a la agricultura, pues entiende perfectamente los dolores y las oportunidades. No es en vano que cuando llegó el doctor Germán a la presidencia de la Federación de Cafeteros, pues obviamente fue una bandera que enarboló el departamento más cafetero de Colombia, que es el Huila. ¿Cuáles son las cifras de producción por departamento? Mire, lo que está ocurriendo en el país es que el departamento del Huila se convirtió más o menos hace 10 años en el mayor productor. Para mí como huilense, obviamente eso genera orgullo porque hay un departamento que al ser ese departamento que está dividido por el río Magdalena tiene ladera andina al lado y lado. Y eso es un caldo de cultivo para tener unas tierras fértiles para el producto agrícola número 1 del país. Nosotros tenemos 842.000 hectáreas de café en Colombia. Y de esas 842.000 hectáreas de café, 149.000 hectáreas están en el departamento del Huila. El Huila produce hoy más o menos el 19% del total del café colombiano. Es decir, si nosotros produjimos en los últimos 12 meses 14.6 millones de sacos, 2.7 millones de sacos produjo el Huila. 2.7 millones de sacos, si los ponemos en comparación con un país como Costa Rica, casi que duplicamos a Costa Rica, el departamento del Huila. Y eso le pasa a Antioquia, que Antioquia además también tiene una muy buena producción porque tiene 2 millones de sacos Antioquia. Entre los dos vienen siendo 19% lo que produce el departamento del Huila y un 18% que produce el departamento de Antioquia. Sí. Ahí está el 40% de la producción cafetera. Y si usted grueso. Y hay veces decimos, y es una manera, hay veces odiosa en los regionalismos que existen en nuestro país y en el que son afortunados. Y en el mundo que son afortunados, que se desapareció el eje cafetero. Yo siempre he dicho que eso no es verdad. Si usted suma Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, pues todavía son un motor importante de la caficultura. ¿Esos cuántos suman? Digamos, el país paisa, ¿cuántos suman? Pues mire, poniendo Antioquia, a Quindío, Risaralda, Antioquia. Antioquia 2 millones de sacos, Caldas 1 millón de sacos. Si sumamos a Risaralda, tenemos 709.000 sacos. Y si sumamos al Quindío, que es hoy de los pequeños, pues tenemos la posibilidad de sumar 300.000. Es decir, Quindío y Risaralda 1 millón, Caldas 1 millón, Antioquia 2 millones, es decir, 4 millones de sacos están en lo que otrora fue el eje cafetero. El eje cafetero. Y ahora entramos... Que sigue siendo el eje cafetero, sí, por eso totalmente. le digo. Pues, solamente que tiene otra vocación distinta. Ha venido compitiendo con otros renglones económicos importantes, pero son complementarios. Alguien me enseñaba que el café, y usted lo ha leído permanentemente, que el café llega a donde hay pobres y una vez superan la pobreza sigue buscando pobres. Quizá eso sea lo que se entiende un poco lo que ha pasado con la mutación del sector cafetero, del eje cafetero, que llegó hace 120 años, 130 años, les logró, digamos, dar una mejor calidad de vida y se trasladó a departamentos que tenían más pobreza. Huila 2 millones, Cauca y Nariño. Sí, y Tolima también, pero yo le digo lo siguiente, para mí, en lugar de ver esa mutación o esa migración, yo lo veo como el efecto gota de aceite,
que cae en ese otrora eje cafetero que era el antioqueño, ¿no? Esa colonia antioqueña, y después, cuando hay condiciones de seguridad también, empieza a expandirse en el país. Hoy tenemos 23 departamentos productores de café. De 32. De 32, 611 Pero venga, municipios. sigamos con las cuentas. Entonces, usted ahí ponía el país paisa, metiendo el eje cafetero Sí. y Antioquia, son 4. más o menos 4 millones de sacos. Sí. 2 millones y pico Huila, 2.700.000 Huila. 2.700 Huila. Cauca tiene 1.500.000, casi 1.600.000, y Tolima, que es un muy buen referente también, tiene 1.850.000. Entonces Tolima y Cauca están también participando de una manera importante. Y sumémosle Nariño para ir a ese sur que hoy yo le llamo el corazón del café, para no seguir compitiendo quién es el eje, ¿ok? Nariño tiene hoy la posibilidad también, no solo de calidad en café, sino que tiene 650.000 sacos de café. Súmele el Valle, Y el Valle del Cauca tiene 860.000. que todo mundo tiene en el imaginario que el Valle del Cauca solamente son ingenios y caña, y es una... Pues obviamente es una verdad a medias, porque es un departamento bien cafetero. Esos 800.000 sacos de café del Valle del Cauca supera a Risaralda, a Sí. Quindío y a Caldas. A Caldas no, porque Caldas tiene 1 millón. 1 millón. Sí, pero sí supera ya a Quindío, que es su Solo el vecino, Valle del Cauca. y a Risaralda Me también. llama la atención estos grupos de cafeteros de Guajira, de Magdalena y de Valledupar y los Santanderes. ¿Cómo son las cifras de No, ellos? mire, lo que ocurre alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta es bonito, es importante. Incluso dentro del top 10 o el top 10 de municipios productores de Colombia, hay uno que es de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿ok? Que es Ciénaga. Y ahí tenemos una producción importante. Entonces, si usted suma Magdalena, Cesar y Guajira, que son los que están rodeando la sierra, ese accidente geográfico, Magdalena tiene 258.000 sacos de café. Lo que puede pasar en Guajira es que le suma algo como 36.000, y Cesar le suma otros 395.000. ¿Ok? Entonces, alrededor de la sierra se ha convertido también, en esa ladera andina, se ha convertido también en una producción de café que además, profesor, tiene características de perfil de tasa diferenciados, porque es que eso es un accidente geográfico que todos conocemos como colombianos, que está enfrente del mar. Entonces, ahí tiene unas condiciones agroclimatológicas, una oferta totalmente distintiva, lo que hace que el café, no importa que sea la misma variedad que se siembre en el Huila, sepa distinto. Y los Santanderes tienen otra característica. En ese censo cafetero que usted me acaba de hacer y que le explica a los oyentes, ¿cuál es la región que mejor dinámica tiene? ¿Cuál es la que más está creciendo? Definitivamente del Tolima hacia Nariño. O sea, el corazón cafetero. El corazón cafetero ha mostrado hoy una potencialidad enorme. No, pues es que tenemos el macizo colombiano, profesor. Es que el macizo... Y muchos volcanes, ¿no? Muchos volcanes, pero el macizo nos permite tener esa altitud media que hace que las condiciones agroclimatológicas sean importantes para el café. Y lo que también hace que ese polo sur se haya desarrollado es que Colombia se convierte en un país también sui generis, porque tiene una cosecha de segundo semestre y una cosecha de primer semestre. Si usted va a Costa Rica... Hay café todo el año. Claro. Entonces, si usted va a Costa Rica, hay una producción anual. Si usted va a Brasil, hay una producción anual. Si usted viene a Colombia, tiene la de centro norte, de Antioquia para arriba, en el segundo semestre concentrada, incluso en Magdalena también es una cosecha anual. Y en norte de Santander, y tiene también café en el sur del país con una potencialidad. Eso convierte a Colombia en un país, un origen sui generis que tiene oferta de café fresco todo el año. Pero lo mejor no es llegar a 15 millones de sacos, 16 millones de sacos anuales, sino poquito y más caro. Hay que ver esa dinámica. Yo creo que hay veces yo trabajé en compañías en las cuales lo que buscábamos era eso, es decir,
hay poquito y muy caro. Apple es una de esas, ¿ok? Y Sony también buscaba eso, esa punta de la pirámide en donde jugábamos lo que llaman los marketineros el scarcity strategy, que es, hay poquito, entonces pague mucho, ¿cierto? Aquí para mí, lo que hemos venido viviendo en el mundo cafetero, profesor, es que en el 2000 el planeta Tierra consumía 104 millones de sacos. El año pasado 177, es decir, no ha parado de crecer. Y hoy tenemos también 2 billones de personas que no consumen café o está incipiente. Llámese China también, en donde empiezan a consumir en China, en India, en Indonesia, como consumen en Noruega, en Suecia o en Estados Unidos y no damos abasto. Es decir, hoy hay un equilibrio perfecto entre oferta y demanda. Los países productores tenemos la capacidad de ofrecer 177 millones de sacos y el mundo consume 177. Incluso lo que están diciendo en este momento al cierre de la cosecha de Brasil es que va a haber un déficit de alrededor entre 4 y 8 millones de sacos en el mundo. Por eso es la explicación de los precios. Vamos a un break de comerciales, vamos a hablar mucho más de café y muy importante saber cuál es el futuro que le depara a nuestro sector cafetero, que son más o menos unas 500,000 familias las que aún derivan su sustento de este cultivo. Disfruta de lo mejor de la FM aquí y ahora. Hablando de café, en este ciclo de entrevistas de protagonistas de la economía, nadie como el café ha sido protagonista de la economía colombiana en este 2025 y ojalá así siga siendo en los años venideros. Doctor Germán, ¿hay problema de mano de obra en el sector cafetero? Es decir, se nos envejecieron los cafeteros, no hay muchachos recolectores, las chapoleras simplemente se fueron del sector rural. ¿Qué pasa con la mano de obra? Mi lectura es la siguiente. Primero, el sector agropecuario vive esa misma problemática o esa misma amenaza. No solo los cafeteros, sino los aguacateros, los palmeros, los arroceros, los cacaoteros, hoy están diciendo que hay falta de vocación y que nuestros jóvenes, en lugar de querer seguir a sus padres en esa actividad tan loable como es el cultivo de estos productos que alimentan el mundo, pues están buscando irse para los centros poblados más cercanos a hacer otro tipo de actividades. Y nosotros jocosamente, todos los gremios decimos que los jóvenes están prefiriendo ser mototaxistas o tiktokers que agricultores. Lo que nosotros vemos es lo siguiente, 2 cosas bien importantes. Una, si nosotros no somos capaces de tener una educación pertinente que le diseñe al joven un camino profesional dentro de un sector agrícola como el cafetero, es difícil retenerlo y que vuelvan a tener ese arraigo. Lo que estamos haciendo nosotros con la Fundación Manuel Mejía, que es una de las empresas del gremio, es crear la Real Academia del Café, que le va a permitir a los jóvenes tener conocimientos en catación, barismo, tostión, experiencia en taza y, por qué no, exportación. Con esa Real Academia del Café lo que queremos es eso, es volver a mostrarle al joven que sí hay un camino profesional, que estar en la agricultura no es solo ser recolector, o no es solo cargar una guadaña, sino que estas son las etapas en las cuales él puede... La cadena productiva ofrece otras alternativas. Y no en vano uno de los grandes éxitos que uno ve actualmente tiene que ver con hijos de cafeteros. Tema de Pergamino en Medellín y cantidades de marcas en todo el país de jóvenes que han cogido el negocio ancestral de sus padres y lo han traído a valor presente. Tal cual. Mire, y hay casos que usted acaba de mencionar, el de Pergamino. Pedro Chavarría y Pedro Chavarría hijo.
ellos encontraron, habiendo sido cafeteros de toda la vida de Antioquia, encontraron esa oportunidad de recorrer, de adicionar valor en la cadena, incluso exportar y vender experiencia en taza, y se dan cuenta que es un negocio importante. Felipe Sard, el de Libertario, y Joan Vergara, por ejemplo, en el Huila, que es un joven que viene de una familia caficultora de pequeña finca, que se dio cuenta de la potencialidad del café de especialidad, y hoy es uno de los referentes en calidad de café de Colombia, y en el mundo lo buscan. Tanto así, él ha tenido producto de su finca, siendo un tipo muy joven, no llega a los 30 años, de entregarle café a los campeones de barismo mundial. Entonces, ahí es donde encontramos que sí hay una oportunidad, y esos jóvenes son los que tenemos que nosotros usar como ejemplo. Pero además, profesores, traer la tecnología. Entonces, hablamos de sí, eduquemos al joven. La mano de obra ausente y escasa en el sector cafetero se puede reemplazar por tecnología, y ahí llegamos al tema que dice, debemos parecernos más a Brasil, que utiliza maquinaria para la cosecha. ¿Usted ve eso real? Sí, no solo real, necesario. Desde que yo llegué al gremio les he dicho, o traemos la tecnología al cultivo del café, o no tenemos sostenibilidad en el gremio. ¿Por qué? No solo porque la tecnología nos puede ayudar a hacer lo más importante, es que es reducción de costos. Hoy la mano de obra de recolección al cafetero colombiano le cuesta entre el 45 y el 50% del total de la carga. Recolección, imagínese eso. Y también elevar la productividad, porque no tenemos también sistemas de riego que tengan la posibilidad de incluso de fertilizar, y mejoremos la productividad, pero también que conectemos el productor con el consumidor. Entonces, la tecnología en esos 3 puntos tiene la posibilidad de revolucionar nuestra caficultura, mejorar la competitividad. Pero entonces siempre aparece el sofisma de que nosotros tenemos una ladera andina, entonces que es imposible traer tecnología. Y eso es un sofisma. Entonces hemos comprado una hipótesis de toda la vida de que no podemos tener tecnología porque las laderas no nos lo permiten. Y eso no es del todo cierto. No quiere decir que sea fácil, pero lo que sí tenemos que hacer es planear. No solo para tratar de inventar una tecnología para nuestras montañas, sino posiblemente adaptar nuestras montañas para una tecnología. Cuando uno lo dice, le dicen que está loco, pero yo estoy convencido, y lo he ido a ver también en Brasil, porque también hay otro sofisma o una hipótesis que no es real, y es que el cultivo de café en Brasil es en una mesa de billar. Y no es así. Obviamente sí tienen una posibilidad ellos de tener muchas hectáreas también planas totalmente, pero en Minas Gerais esto en Tres Pontas, en Tres Corazones, esto es como si estuviéramos en Caldas o como si estuviéramos en el Quindío. Eso son laderas también, y han adaptado ese landscape o esa montaña para permitir el acceso de maquinaria. Y nosotros todavía mantenemos una visión artesanal, sí, que es buena. Nosotros lo vimos en Agroexpo, de no se trata de subir maquinaria, sino descolgar maquinaria, que ese es el resultado y el avance tecnológico que ha llevado Brasil a sus cafetales. ¿Y eso se está haciendo? ¿Ya hay, digamos, fincas que estén probando maquinaria, probando tecnologías de punta para modernizar el cultivo del café? Nosotros como Federación Nacional de Cafeteros, profesor, tenemos el centro de investigación del café más importante del mundo, Cenicafé. Eso nos lo valoran todos. Incluso, le cuento, el director de Cenicafé está saliendo para África, y ya es la segunda vez que nos lo piden, porque han venido de Kenia, han venido de Etiopía a ver lo que nosotros hacemos aquí en términos de investigación, y vamos para allá. ¿Ellos qué están haciendo? En este momento yo le puedo decir ya con certeza que en los diferentes departamentos de Colombia la utilización de drones se está convirtiendo en una práctica. Todavía incipiente, todavía iniciando ese proceso de incorporación de tecnología, pero ya en Caldas, en Risaralda, en Quindío, en el Huila, en el Tolima también lo vi. Ya hay unas empresas que empezaron con el arroz, por ejemplo,
y se están migrando a darle soluciones también al café. Estoy seguro que lo están haciendo también en los aguacates. Entonces, esos drones ya son, digamos que esa punta de lanza de la incorporación de tecnología en las prácticas agrícolas. Pero necesitamos más. El tema de recolección, como le decía yo, creo que es la parte sustancial de esta incorporación de tecnología. En el mundo cafetero siempre ha estado presente el gran dilema sobre arábigas, sobre robustas, sobre café de alta calidad, que el café colombiano es de alta calidad porque se coge a mano y no con maquinaria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el café llegue a conquiste la Orinoquía? Toda esta cantidad de cosas, unos mitos, otras realidades. ¿Cómo va ese conflicto interno en la federación y gente por fuera de la federación, y que Colombia se tiene que volcar a tener un componente más importante, robusta? Mire, yo vengo de... Primero expliquémosle a los oyentes Sí. qué es. Entonces, expliquemos qué es arábica y qué es robusta. Entonces, son dos especies, no son variedades, son especies. Y esas especies... Tipos de mata. Sí, se dividen en ese tronco inicial y se separan completamente. Dentro de la variedad, dentro de la especie arábica, hay muchas variedades, que ahí es donde vemos entonces el castillo, el geisha, el tabi y tal. En el robusta pasa lo mismo, que se llaman los canéforas. Vietnam empezó a hacer un trabajo muy importante en la siembra. Segundo productor mundial de café. Segundo Más o menos, ¿cuántas toneladas? ¿20? Alrededor de 30 millones de 30 sacos. millones de sacos. Entonces, ellos empezaron a hacer un trabajo muy fuerte en las canéforas o en las robustas, y Brasil, que antes tenía una porción menor desde el punto de vista de lo que ellos llaman conilón, ha venido creciendo. Brasil hoy tiene 60 de arábica por ciento, 40% de conilón, que es robusta. ¿Qué es lo que pasa con la robusta? Que es un árbol mucho más productivo que el árbol de arábica en términos de cuántos kilos por árbol, es decir, cuántos sacos por hectárea puede producir, pero la calidad es inferior, muy inferior. Tiene una mayor concentración de cafeína, casi el doble de la cafeína que tiene la arábica, lo cual lo hace un producto con un perfil sensorial muy fuerte, robusto, muy astringente, robusto. Pero el mercado lo está solicitando. Entonces, cuando uno... mezclas, ¿no? Claro, pero entonces uno empieza a ver entonces las dinámicas, y ahí es donde, digamos que mi trabajo en otras empresas me permite empezar a pensar en ese sentido. Uno ve las dinámicas. Le cuento lo siguiente. En Estados Unidos, el 30% del valor de las ventas de café están estas bebidas listas para consumir. Y una parte bien importante también está en los cafés solubles, que son los que necesitamos por conveniencia. Esos se van a mezclar con leche o se van a mezclar con otras cosas, y eso necesitas un café que traiga un aporte de cafeína para que nos dé esta motivación, este boost de energía, pero no están buscando un perfil sensorial y sentarse a ver si encuentran un fruto maduro o una panela dentro del perfil. Necesitan es un café. Entonces hay dos tendencias, y es esa tendencia en la cual los jóvenes también están buscando implementar esos cafés de conveniencia, listos para consumir, que ya vienen con leche, que vienen con algún edulcorante, o estos cafés que usamos para mezclar en la casa, que son solubles en polvo y los mezclamos con leche también, que ahí no estamos buscando un perfil extraordinario. Eso es una tendencia, y por eso el robusta ha tenido tanto éxito, porque las fábricas están buscando eso para su receta. Un café Colombia más. No hay robusta. En Colombia, muy poco. En Colombia hay muy poco. Quiere decir menos del 1%. Ha habido, digamos que intentos. No se le olvide que aquí nadie puede impedirle a nadie sembrar. Claro. Okay, yo en mi finca puedo hacer lo que yo quiera. O siembro banano. Mientras sea legal. Mientras sea legal. Gracias por la aclaración, profesor. Entonces, aquí no hay una exclusión ni una prohibición. Lo que nosotros hemos hecho es que ningún país como Colombia ha creado una marca sobre un commodity. Muéstreme usted ese caso de éxito de una marca en un commodity. Y el café es un commodity. Café de Colombia lo hizo, y hemos basado
todo nuestro éxito en un pilar fundamental que es la calidad en taza. Entonces, volvamos al Robusta, que fue lo que me preguntó. Ese Robusta se puede sembrar a nivel del mar. Y yo he ido a Guayaquil, 500 entre metros, Guayaquil, más o menos. Menos, incluso. Yo he ido a Guayaquil, entre Guayaquil y Salinas, viendo cultivos de 400 hectáreas de café Robusta. Y puede extenderse hasta Tumaco, Guapi, subir... no, y ni se diga la altillanura. Yo creo que Colombia, como país, está en mora del desarrollo de la altillanura. Nosotros hemos abandonado la oportunidad de ser una potencia agrícola. Está 300 metros. La altillanura está entre 350 y 500, ¿ok? Que es esa parte norte de los llanos orientales, ¿cierto? Dividido por un río, es altillanura, que hoy hay un proyecto en Colombia que se llama Soya Maíz, Proyecto Sí. País. Ese producto, allá donde se está cultivando o se están haciendo esos esfuerzos de soya y maíz, es donde se podría también hacer café Robusta. ¿Qué tiene el café Robusta? Que necesita grandes capitales detrás. Estos no son cultivos de media hectárea ni de 1 hectárea. Por eso nuestra recomendación ha sido, o nuestro comentario ha sido muy responsable. Es decir, no me vengan a decir ahora que para sustitución de cultivos ilícitos en el cañón del Micay o en el Catatumbo está la Robusta. Ahí no es. O uno tiene productividades de más de 100 sacos por hectárea o no se convierte competitivo con el vecino que es Brasil. Y para eso usted necesita es capital de trabajo, adaptación de tierras que hoy tienen una acidez superior y hay que manejarles también unas enmiendas y tener ese soporte económico para llevar también infraestructura de país. Colombia, el Estado, no el gobierno actual, el Estado no ha llevado la infraestructura de país a la altillanura colombiana. Para nosotros volver a recuperar posiciones de privilegio, aunque esto simplemente es por vanidad, de monto de producción de sacos al año. Brasil está en 60 millones. Decían 64, por eso le dije que puede haber, están reportando que va a estar en 60 millones de sacos. 60 millones de sacos produce Brasil, 30 millones de sacos produce Vietnam, el tercero es Colombia, más o menos 14.6 millones de sacos. ¿Cómo es el ranking? ¿Cómo sigue? Indonesia nos sigue a nosotros, está en alrededor de 11.8 millones de sacos, por eso en algún momento estuvimos muy cercanos, porque en el momento de la niña pospandemia tuvimos nosotros una producción cercana a los 11.8, 12 millones de sacos, estuvo muy cercano de Indonesia, y de ahí empiezan a descolgarse. Me interesan los del arancel, es decir, ¿cómo está Ecuador, cómo está Perú, cómo está Los Centroamérica? del arancel son los que les acabo de mencionar. Indonesia tiene 19%, Ahí ganamos. Vietnam tiene 20% y en la fotografía del momento, es decir, hoy, porque esto 50. es dinámico, 50 Brasil y nosotros 10. Y estos otros, Ecuador, Centroamérica, Perú, Costa Rica tiene 15, México tiene 0, Perú y Ecuador tienen 10, igual que nosotros. pero no son producciones que, digamos, que amenacen o pongan en riesgo la exportación de café colombiano. No, y además, digamos que esto es, primero, es una distorsión del mercado para la cual no estábamos preparados, digámoslo en cierta manera, porque todos los orígenes, profesor Quijano, llegamos a tener por muchísimo tiempo 0% de arancel de importación a los Estados Unidos, todos los orígenes. Y hoy, en la nueva estrategia de comercio, de balanza comercial de los Estados Unidos, está negociando 1 a 1. Entonces nos está generando una distorsión del mercado fuerte. Quienes tenían la receta ya hecha, poniendo una parte de Vietnam, una parte de Brasil y una parte de Colombia, ahora van a tener que reformular su receta para poder llegar a los costos, porque cada producto es distinto en términos de precios. Colombia está más alto que Brasil y Brasil está más alto que Vietnam. Entonces, ahí lo que está ocurriendo en este momento es que va a haber una distorsión y los afectados, la verdad, son los estadounidenses. Las empresas partners nuestros o socios comerciales nuestros están sufriendo. Y nosotros no es que podamos cantar victoria, porque ya no hay almacenes generales de depósito, ya no tenemos aquí, o ya no dormimos con 8, Porque 5. lo que se produce se exporta. Exacto, entonces 20% de Estados Unidos.
40% a Estados Unidos. Pero es el 20% que compra Estados Unidos de todo el grueso. Sí, de 100 sacos que para importa. Nosotros las ventas son el 40%, para ellos la compra de café son el 20%. Exacto, así es. Entonces, no es que durmamos nosotros con almacenes llenos de café esperando a ver si hay algún comprador. Todo lo que producimos lo estamos vendiendo. Es decir, yo no puedo hoy, como gerente de la federación, decir, le dejo de vender a Europa y le voy a vender a Estados Unidos para ganarme esta oportunidad competitiva. Si esto puede cambiar, y además los negocios que hemos construido en la diversificación ha sido con una palabra y unos negocios claros y transparentes. Yo tengo clientes en Polonia, en Suecia, en Estados Unidos y en Francia, y a todos les tengo que cumplir. No porque hoy tenga unas tarifas arancelarias puedo yo mandar todo el café para Estados Unidos. Colombia, hay cada vez más colombianos, particularmente manufactureros, muchos importadores que viajan con frecuencia al mercado chino y van a Corea del Sur y van a Vietnam y siempre vienen, ojalá se consiga café colombiano en estos mercados. Si el 40% de nuestra producción, de nuestras exportaciones cafeteras se va para Estados Unidos, ¿cómo es la composición de esos otros mercados y qué tan atractivo es Asia realmente? Mire, dentro de los mercados importantes en Asia está definitivamente Japón. Y eso es gracias a un trabajo que hizo la Federación hace 50 años. Y hay un representante de la Federación en Japón. Y tenemos una oficina comercial allá. ¿Qué es lo que hicimos en esa vez? ¿Qué es lo que estamos buscando replicar en otros mercados? Es identificar las culturas, los hábitos de consumo. Si hay una sociedad que tiene consumo de bebidas calientes a base de té, es más fácil que nosotros lleguemos a ofertarles algo que puede ser complementario. Una alternativa. Entonces, eso pasó en Japón. Hoy los japoneses, después de 50 años de solo consumir té verde, hoy el 50% de la canasta de consumo de bebidas calientes es café. Eso quiere decir creación de demanda, y eso se lo debemos a la Federación Nacional de Cafeteros de hace 50 años que identificó esa oportunidad. Lo mismo estamos haciendo en Turquía, por ejemplo. Turquía es un mercado que todos conocemos, que no solo son afines al café, sino a las bebidas calientes en general. Y allá hoy ya tenemos 40 tiendas, vamos a terminar este año, 40 tiendas de Juan Valdez en Turquía. Y eso nos permite obviamente seguir en esa posibilidad. ¿Qué está pasando en mercados también que culturalmente identificamos como Arabia Saudita? Que no consumen licor, por ejemplo, y que los jóvenes necesitan estas experiencias sensoriales y que además les den energía para sus fiestas en la noche. Y uno ve que los jóvenes en Arabia Saudita lo que están consumiendo es café en los bares. Entonces, bajo la identidad... Ese café enlatado. Y además los preparados también. Entonces, si uno empieza a identificar el consumo, las tendencias y las culturas, puede encontrar oportunidades, y eso es lo que estamos haciendo. China, hemos hablado todos de China, es importante seguir diversificando nuestros mercados, pero si bien es cierto hay una potencialidad enorme, la fotografía de hoy es que China consume para sus 1.2 billones de habitantes 5.5 millones de sacos totales, ¿ok? Es decir, es ínfimo el consumo para la potencialidad que supone. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es construir esa demanda. Creación de demanda. Creación de demanda. Creación de demanda. Y cómo está siempre, yo no sé si sea mito o realidad, y muchos oyentes se preguntarán al escucharlo, ¿es verdad que nosotros consumimos el peor café, que el mejor se va y que nosotros los colombianos no sabemos tomar café? Es real que por mucho tiempo un producto que había sido el motor casi que único o principal de la economía colombiana. Bueno, recordemos que antes de los años 80 el grupo económico más importante del país era el grupo cafetero. Tenía flota mercante, bancos, inmobiliarias, es decir, era la verdadera... Bueno, aerolínea, una potencia. Y obviamente todo eso se construyó con café. De acuerdo. Desde 1927 que se creó la Federación Nacional de Cafeteros para buscar potenciar
ese renglón económico que era el número uno del país y que siguió siendo por décadas el número uno y que acompañó la construcción de este país. Hay veces se nos olvida porque somos de memoria corta, pero quien de verdad acompañó la construcción de la infraestructura del país fue la Federación Nacional de Cafeteros y el Fondo Nacional del Café. Nosotros hicimos escuelas, innumerables kilómetros de vías, hospitales, llevamos electrificación rural, acueductos veredales. Pero todo. tomamos mal café. Pero tomamos mal café. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el tema de dónde nos valoran más el café. Si uno tiene la posibilidad de exportar el café a un precio superior y nos lo piden todo, pues obviamente lo que hacemos nosotros es dejar aquí el café que no es tan bueno. Entonces, sí es cierto todavía que la gran mayoría de nuestro café tiene una calidad que no es tipo exportación, digámoslo de esa manera. ¿Ok? Con lo cual hay muchos defectos en la taza. Pero usted tranquilo, doctor Germán, que lo mismo pasa con las flores y con el banano. Pero lo que sí le tengo que decir es, si usted va hoy a un supermercado de cadena y va al lineal en donde están los cafés, usted se da cuenta que el colombiano está cambiando. Y usted encuentra ya una oferta. Antes encontrábamos 2 o 3 marcas de café con las que toda la vida hemos vivido. Ahora usted encuentra una variedad. Mucho café de autor. Café de autor, de región, con procesos distintivos, fermentaciones, secados honey, secado natural, o sea, hay una especialización. Y esto nos pasa a todos los que en algún momento, habiendo sido criados con una bebida distinta, empezamos a explorar el vino. Yo siempre comparo el café con el vino, porque es una experiencia sensorial en taza. El dicho del vino es que donde llega la civilización, llega el vino, y donde llega el vino, llega la civilización. Ok, y por eso le digo, cuando usted empieza y entra al mundo del vino, usted lo que quiere es explorar, porque eso es una experiencia sensorial. Cuando usted ya empieza a dejar ese café al cual usted tiene que ponerle azúcar o panela para enmascarar algunos defectos que tiene, y usted empieza a entender los perfiles sensoriales, usted empieza a explorar y usted quiere el de Nariño, que sabe distinto, porque no olvidemos eso. Es que hay veces nosotros pensamos que el café es café y los del vino nos han mostrado que una cepa Malbec en Argentina sabe distinto a California y a Francia, y es la misma cepa. Es porque la condición agroclimatológica es distinta y es la que le da los atributos. Pero en conclusión, hemos históricamente tomado un café que lo endulzamos con panela, que lo endulzamos con azúcar, hay gente que le echa canela, en fin, cada quien, en los gustos no hay, entre gustos no hay disgustos. ¿Cómo ha avanzado el consumo per cápita de café? Es decir, ¿somos un país que toma café o simplemente creemos que tomamos café? Ahí debo decirlo con firmeza que creemos que tomamos café. Nosotros consumimos alrededor de 2.2 millones de sacos. Eso da alrededor también de... ¿Y en tazas personales? Nosotros lo medimos es en kilogramos per cápita. Entonces, normalmente aquí en Colombia hablamos de 2.1 kilogramos per cápita de café. Es decir, usted se consume 2 libras, 4 libras al año. 4 libras al año. Ese es el promedio nacional. Cuando uno va a Costa Rica está consumiendo 4.5 y cuando va a Brasil consume 6. Es decir, Brasil consume casi 3 veces per cápita lo que consume Colombia. Lo bueno es que el 8% del consumo nacional ya se considera café de especialidad o premium. Es decir, el valor de la categoría sí crece, así sean los mismos sacos de café. ¿Sería bueno hacer esa misma trazabilidad en términos de canasta familiar? Es decir, ¿cuánto nos pesa el café en la canasta familiar en costo? Porque estamos tomando un café un poquito más caro. Claro, y lo que sí es cierto es que, como le acabo de decir, la cosecha cafetera pasó de hace 3 años 9 billones de pesos a 22. ¿Por qué? Porque ha subido el precio de la materia prima. Es decir, a todas las familias caficultoras, a todas las familias colombianas les está costando más. O sea, el peso del café es mayor en su canasta familiar y ellos no han dejado el consumo, porque quien entra al café no se sale. Y en nuestros hábitos, doctor Bahamón, el tema de la irrupción de las cápsulas de Nespresso, cápsulas, bueno, todas tienen cápsulas en ese momento, también hay Juan Valdés tiene cápsulas. ¿Eso ha cambiado los hábitos? ¿Eso ha elevado el consumo? ¿Qué ha pasado con el efecto cápsula?
El efecto cápsulas ha sido bien interesante. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que ha permitido también es que exploremos más perfiles. Cuando usted compra cápsulas y no tiene que abrir una libra completa de café, eso ha permitido que esa monodosis le permita a usted hoy tomarse una que se llame Ristretto, después una que se llame Italiano, después una que se llama Rosavalla Colombia o así, y encuentre usted la posibilidad de ir cambiando durante el día incluso. Eso es interesante por ese lado. Por el otro lado, obviamente ha bajado. Lo he visto de esa manera, son hábitos. Por la mañana quiero un café súper fuerte, a mediodía otro que sea, y por la noche hasta me puedo tomar uno muy... E incluso en la tarde se puede tomar uno saborizado, con vainilla o con tal, porque vienen así. Entonces, digamos que eso permite que usted amplíe el espectro del consumidor en términos de perfiles sensoriales de taza. Por otro lado, en Estados Unidos, esa campaña exitosa que han hecho, pues las máquinas están penetrando los hogares y hoy el 40% del consumo en los Estados Unidos se da en cápsulas, tanto K-Cups como Nespresso. Súper interesante, doctor Germán. En el último tramo de esta entrevista que nos hemos dado la tarea de reunir los protagonistas de la economía este año, nos vamos a ir con el tema de Juan Valdez. Muchas preguntas y muchas respuestas. Estamos con el doctor Germán Bamón, presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros, hablando por supuesto de café. Y hay un tema recurrente, doctor Germán, en el mundo cafetero y es el gran éxito, caso empresarial, analizado en Harvard, analizado aquí en el INALDE, analizado en las grandes universidades del mundo, que es el caso de Juan Valdez. Los más mayores, como yo, porque el doctor Germán es muy joven, nos acordamos de Juan Valdez, de un mostacho que era un modelo argentino, pero nos abrió mercado, los veíamos en los grandes torneos de tenis y hoy Juan Valdez es distinto. No es el señor del mostacho con una mula, sino que es una marca que está en tu vecindario, que es un espacio que te permite tomar un buen café. ¿En qué va Juan Valdez? Profesor, sin lugar a dudas es un caso de éxito de marketing y se lo mencionaba yo ahora y es la marca país. ¿Okay? No importa si Colombia juega fútbol contra Brasil, el comentarista deportivo de RCN dice que el país cafetero es Colombia, siendo Brasil mayor caficultor. Pero tenemos esa posibilidad de haber construido una marca que representa a todos los colombianos, no importa si usted es caficultor o no. Esa marca nació en 1959 y esa marca Café de Colombia con Juan Valdez y Conchita fue la que empezó a construir este posicionamiento de marca del café colombiano. Hoy, ¿eso se le debe a Jorge Cárdenas? Eso se le debe antes de Jorge Cárdenas porque en 1959, sin mal no me... Arturo Gómez podría estar. Arturo Gómez, sí. Estar. Y él fue con una agencia de publicidad en Nueva York los que crearon ese activo intangible que se llama Juan Valdez. Crearon un logotipo de Café de Colombia con esas montañas atrás que son las montañas antioqueñas y una persona o un ícono entre una mula y un recolector o un cafetero que representaban esta colombianidad. Entonces eso sin lugar a dudas, y seguirá siendo estudiado, es un caso excepcional de mercadotecnia. Ahora, en el 2002 se creó Juan Valdez como la empresa de retail, es decir, Procafecol como empresa que tiene la licencia de uso de la marca Juan Valdez y lo lleva a su barrio. Y entonces empieza usted a tener ese tercer lugar. Los de marketing de café hablan, usted tiene 3 lugares en su vida. Donde se siente bien. En su casa, en su oficina y en Juan Valdez. Y ese es el objetivo que tenemos que perseguir siempre y en cada uno de los países. Este crecimiento de Juan Valdez ha sido importante. Todavía podríamos decir que la potencialidad es enorme. ¿Cuántas tiendas? 635 tiendas en el mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de Juan Valdez? El que hemos planteado. Hace 2 años y medio me invitaron los cafeteros a trabajar y mi tarea es vender café.
para eso me trajeron y mi experiencia ha sido comercial y en empresas corporativas en el mundo. Entonces, mi tarea es vender café liofilizado de la fábrica Buen Café, construir marcas con aliados comerciales como Sofía Vergara, con Alma Café, y vender también Juan Valdez. Pero el objetivo tiene que ser capturar y expandirnos de manera agresiva e importante en los mercados en donde hay más consumo. Por eso la definición nuestra de oportunidad y de foco es Estados Unidos, Brasil y México. Ahí es donde tenemos que ir. En Latinoamérica estamos y tenemos casos de éxito en Chile, en Ecuador, en Argentina en este momento venimos bien. En España todavía estamos muy pequeños, la verdad sea dicha. Entonces, pero acaban de hacer una alianza. Acabamos de hacer una alianza muy buena con Trinity, en donde a 10 años estamos planeando tener 100 tiendas. Pero yo lo que estoy pidiéndole a Camila y a su equipo es que en México, cuando uno desembarca en México de nuevo, porque también tuvimos una experiencia allá, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, uno debe lograr 400 tiendas en ese país. Uno no se puede permitir solo para la foto de la inauguración de una. Estados Unidos, empezamos por la Florida. En la Florida terminamos este año en 9 tiendas y lo que queremos es que la Florida en un corto o mediano plazo tenga 100 tiendas. Le caben 100 tiendas. Si usted ve la competencia nuestra allá, pues obviamente entiende eso. Nueva York, no se imagina la posibilidad o la potencialidad que tenemos en Nueva York. Y si vamos a Sao Paulo en Brasil, segundo país de consumo per cápita, segundo país de consumo total de café en el mundo. Pues obviamente en Sao Paulo tenemos que hacer un desembarco también fuerte. Entonces el tema es foco y ejecución. Cuando uno va llegando al final de estas entrevistas, siempre termino por donde debía arrancar. ¿Quién es Germán Bamón? ¿Cómo llegó de Apple a Juan Valdez a desarrollar la Federación de Cafeteros con ese precepto que usted dice, vender más café? Yo soy un huilense, tengo 50 años, estudié ingeniería de producción agroindustrial. Y estudié eso casi que en contra de mi papá, que era ingeniero civil y quería que yo fuera ingeniero civil, porque lo vi a él siempre haciendo desarrollos agrícolas. Y si uno no le agrega valor al producto agrícola, pues obviamente se pierde la utilidad. En agregar valor, en esa cadena de valor es donde está la rentabilidad y la generación de riqueza. Por eso estudié ingeniería de producción agroindustrial. Empecé a trabajar en lácteos y si se puede decir la empresa en alquería y duré 4 años en alquería. Y después, por cuestiones de la vida, siendo ingeniero de producción agroindustrial y encargado de desarrollar nuevos productos para esa empresa, empecé a tocarme con el mercadeo, porque tocaba explorar el consumo, testear los productos y entré por mercadeo y de ahí mi carrera estuvo en mercadeo en Kimberly-Clark, después estuve 13 años en Sony Corporation, habiendo pasado también los últimos 5 de esos 13 en Sony Ericsson y terminé últimos 6 años en Apple en Colombia, Centroamérica, Ecuador y Perú. Pero tuve experiencias también de manejar mercados como Ecuador, Centroamérica también en Sony y México también lo manejé con Sony. Y con esa experiencia, doctor Germán, que le reviste, ¿qué consejo le daría a un cafetero que lo está escuchando en este momento? Pequeño o grande. El objetivo tiene que ser manejar nuestro cultivo como un negocio. Hemos sido muy románticos y lo nuestro se ha valorado por lo artesanal. Y creo yo que para potenciar Colombia, lo que necesitamos es que nuestros agricultores se tecnifiquen, entiendan que hay que reducir costos para maximizar la utilidad. En ese orden de ideas, lo que yo he venido a hacer, yo no le doy consejos a los caficultores, ellos me pagan para que yo les traiga nuevos caminos para recorrer. Y el camino tiene que ser la agregación de valor, la transformación y obviamente la posibilidad de conectarse con el consumidor final de manera directa. Ahí es donde está la posibilidad de generación de riqueza y de que el café siga siendo, pero obviamente se potencia otra vez,
el renglón más importante de la economía colombiana. Hoy es el producto no minero de mayor exportación de Colombia, pero tenemos una oportunidad enorme. Hablábamos de la altillanura, hablábamos incluso de la parte norte de Colombia, el Caribe colombiano en las zonas bajas, en donde hay una oportunidad también de seguir cultivando. Entonces, aquí la necesidad es tecnificación y de agronegocio. El agronegocio que usted tiene en la República, eso es lo que necesitamos. Nosotros hemos sido unos agricultores artesanales y lo que necesitamos es ver esto como un negocio, y el negocio tiene que ser agregación de valor para generación de riqueza. Sabe, doctor Bamón, que el café nos enseña y nos está enseñando que la agroindustria del café no es una quimera, que es una realidad que beneficia a más de 500,000 de familias colombianas que derivan su sustento de este cultivo y que tiene más futuro que pasado. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Le damos paso a Silvia Corzo en Siempre Contigo, el programa que nos ayuda a reflexionar. La FM está aquí y ahora.